Hasta ahora, en todos los vídeos del canal hemos visto cómo se obtiene energía en forma de ATP a partir de una molécula de glucosa. Pero, ¿y si os dijera que hay una molécula que energéticamente produce mucho más ATP que la glucosa? Pues sí, esa molécula son los lípidos. Concretamente dentro de los lípidos, los ácidos grasos. Pero con este vídeo entenderéis por qué el cuerpo humano prefiere utilizar la glucosa como fuente de energía a utilizar los ácidos grasos. De hecho, estos segundos, los ácidos grasos, son un almacén de energía. En el caso de que no haya glucosa disponible, siempre vamos a disponer de ellos para poder ser utilizados y obtener energía. El proceso mediante el cual vamos a obtener energía a partir de los ácidos grasos se va a llamar beta-oxidación. Por supuesto, es una reacción catabólica, porque partimos de una molécula compleja, el ácido graso, y obtendremos energía y moléculas más simples, como va a ser el acetil-CoA, que va a estar disponible para entrar al ciclo de Krebs. ¿Y de dónde van a provenir esos ácidos grasos que hacen la beta-oxidación para obtener de ellos energía? Pueden venir de fuentes externas al organismo a través de la alimentación, pero también pueden provenir del propio organismo, ya que pueden estar almacenados en los adipocitos que forman el tejido adiposo. Estos también pueden estar almacenados en pequeñas cantidades en el músculo, sintetizarse desde cero en el hígado a partir de los carbohidratos o estar viajando por la sangre en forma de vesículas de HDL y LDL. La forma más común de almacenar los ácidos grasos son los triacilgliceroles, o lo que es lo mismo, los triglicéridos. Para obtener los ácidos grasos de los triglicéridos, previamente habrá que romperlos. Para ello hay una enzima, la lipasa, segregada por el páncreas. Esta es capaz de escindir, romper, los enlaces éster formados entre el glicerol y los tres ácidos grasos que forman los triglicéridos. Vamos a ver, por tanto, ahora el destino de estas moléculas, tanto de la molécula de glicerol como de los ácidos grasos liberados de los triglicéridos. El glicerol podrá transformarse a dihidroxicetona y así transformarse a gliceraldehído 3-fosfato y o bien formar glucosa mediante gluconeogénesis o continuar y formar piruvato mediante la glucólisis. Los ácidos grasos irán a la beta-oxidación. Recordamos que los ácidos grasos siempre tienen un número par de átomos de carbono. Lo más común es que haya entre 10 y 22 y que además estos pueden ser insaturados o saturados. Los saturados siempre estarán formados por enlaces simples y los insaturados serán ácidos grasos que presenten una o más insaturaciones entre sus átomos de carbono. Recuerdo que todo esto que acabamos de ver se trata en un vídeo específico sobre los lípidos que está en el canal. Sabiendo estas nociones básicas sobre ácidos grasos, vamos a pasar al mecanismo de la beta-oxidación. Otras consideraciones a tener en cuenta para hablar de la beta-oxidación es que antes de que se inicie este proceso, los ácidos grasos deben activarse y esta activación ocurre en la membrana mitocondrial externa uniéndose a una coenzima A. El proceso de beta-oxidación como tal ocurre dentro de la matriz mitocondrial de las mitocondrias y en los peroxisomas. Para que los ácidos grasos puedan ser transportados dentro de la mitocondria, hace falta una molécula llamada carnitina. Veremos que la beta-oxidación es un proceso cíclico y que cada vez que se realiza una beta-oxidación, aparte de obtenerse dos moléculas de acetil-CoA, se obtiene un FADH2 y un NADH. Vamos a comenzar explicando ese proceso de activación del ácido graso que debe ocurrir antes de que se dé la beta-oxidación. Vamos a verlo con un ácido graso de 16 carbonos, el ácido palmítico, un ácido graso saturado que no presenta ninguna insaturación en su cadena. Para activarse, el ácido graso se tiene que unir a una molécula de coenzima A. De esta forma quedará activado. Pero en esta activación se necesitan dos moléculas de ATP que se transformarán a AMP y fósforo inorgánico. Una vez que el ácido graso está activado, este va a entrar al proceso de beta-oxidación puramente dicho. No se da un proceso de beta-oxidación, se dan muchos procesos de beta-oxidación. De hecho, se dan tantas beta-oxidaciones como par de átomos de carbono tenga la molécula. En cada vuelta de beta-oxidación, el ácido graso va a perder dos carbonos formando el acetil-CoA. Por tanto, para oxidar una molécula de 16 carbonos, por ejemplo, como es el ácido palmítico, se van a necesitar
7 vueltas de beta oxidación. ¿Cómo se puede calcular esto? Pues siempre va a hacer falta tantas vueltas como el número de carbonos que tenga la molécula entre 2 menos 1. Me explico. Si la molécula tiene 20 carbonos, va a hacer falta 10 menos 1 vuelta, 9 vueltas completas para oxidar una molécula completamente de ácidos grasos. Vamos a ver este proceso de una forma más sencilla, sustituyendo los átomos de carbono por bolitas. De esta forma, un ácido graso de 16 carbonos, el ácido palmítico, después de una vuelta de beta oxidación, se va a transformar en un ácido graso de 14 carbonos. Los 2 carbonos que pierde se va a unir a una coenzima A para formar acetilcoenzima A. Además, en cada vuelta de la beta oxidación se va a producir una reducción de NAD a NADH y también de FAD a FADH2. Pero este proceso que vemos tan simple en realidad es algo bastante más complejo, ya que cada vuelta de beta oxidación ocurre en realidad en 4 etapas. En cada una de estas etapas se van a producir oxidaciones y reducciones y adicción de coenzima A, de forma que obtendremos un ácido graso con 2 carbonos menos y un acetil-CoA, tal como vemos en la imagen. Por tanto, ahora, este ácido graso de 14 carbonos, en otra vuelta de beta oxidación pasará a un ácido graso de 12, produciendo así otro acetil-CoA, otro NADH y otro FADH2. Se seguirá repitiendo en bucle este proceso. El de 12 carbonos pasará a un ácido graso de 10, el ácido graso de 10 pasará a un ácido graso de 8 carbonos, posteriormente el de 8 carbonos hará una beta oxidación y se quedará en un ácido graso de 6, el de 6 en un ácido graso de 4 carbonos y por último el ácido graso de 4 carbonos se escindirá y formará 2 acetil-CoA, de 2 carbonos cada uno. Entonces, recapitulando, primero tenemos que activar el ácido graso. Para ello se necesita un coenzima A y 2 moléculas de ATP. Con el ácido graso activado se empezará la beta oxidación. Para romper un ácido graso de 16 carbonos necesitaremos 7 beta oxidaciones. Terminado todo este proceso, vamos a ver el balance final. En cada beta oxidación, nuestro ácido graso de 16 carbonos se irá transformando. Además, obtendremos 7 FADH2, 1 en cada una de las beta oxidaciones, al igual que obtendremos 7 NADH y, por supuesto, los 8 acetil-CoA de cada una de las veces que se escinden 2 moléculas de CO2 del ácido graso. No debemos olvidar que a todo el balance energético tenemos que restarle los 2 ATPs que se han gastado en la activación del ácido graso. Una vez que hemos oxidado por completo nuestra molécula de ácido graso, vamos a ver el balance energético que obtenemos de ella. Para ello tenemos que echar memoria o remitirnos al vídeo del ciclo de Krebs y el de la cadena de transporte de electrones. Y es que el acetil-CoA que se produce en la beta oxidación, al igual que el acetil-CoA que se producía en la transformación del pirúvico, va a entrar al ciclo de Krebs. Y durante el ciclo se va a transformar en una molécula de FADH2, 3 de NADH y un GTP. Pero recordamos que estábamos oxidando un ácido graso de 16 carbonos y por tanto se obtenían 8 acetil-CoA, por lo que tendremos que multiplicar por 8 todas las moléculas que se forman durante el ciclo de Krebs. Por último, será importante hacer la equivalencia, es decir, cuánto vale cada FADH2 y cada NADH que llega a la cadena de transporte electrónico. Una vez que hayamos conseguido esto, tendremos el balance total de la beta oxidación de un ácido graso de 16 carbonos. Y es que si por cada NADH se producen 3 ATPs y por un FADH se producen 2 ATPs, no nos queda más que multiplicar. Recordamos también que un GTP se transforma en un ATP. Por tanto, si sumamos los 14 ATPs, 21 más 16 más 72 más 8 y restamos los 2 ATPs que se gastan en la activación del ácido graso, obtendremos un total de 129 ATPs por la oxidación de una molécula completa de un ácido graso de 16 carbonos. Y ahora te propongo un reto, que cojas lápiz y papel y pienses cuál será el balance energético de un ácido graso de 20 carbonos. Debemos tener en cuenta que si tenemos 20 carbonos, se van a producir 10 acetil-CoA, 9 FADH2 y 9 NADH.
Os dije al principio del vídeo que entenderíais por qué esta ruta es energéticamente más productiva que la oxidación de una molécula de glucosa. Pero, ¿por qué no se utiliza la energía directamente de los ácidos grasos si esta molécula es mucho más energética y proporciona mucha más energía a la hora de oxidarse? Y es que la oxidación de una molécula de glucosa es mucho más rápida que la oxidación de una molécula de ácido graso. De hecho, hemos visto todo lo que hay que liar para acabar oxidando un ácido graso de 16 carbonos. Sin embargo, la glucosa es una molécula que está disponible siempre, porque suele estar danzando por la sangre, y ella se oxida muy rápido y se produce energía de forma más sencilla. Además, los glúcidos van a generar energía tanto de forma aeróbica como de forma anaeróbica. Entonces es importante para muchos organismos utilizar los glúcidos como fuente de energía principal. Esto pasa también, por ejemplo, en nuestros músculos. Ellos prefieren la glucosa porque en el caso de quedarse sin energía siempre pueden utilizar la fermentación, cosa que con los ácidos grasos no podrían hacer. No podrían continuar el proceso de beta-oxidación, ya que el destino del acetil-CoA es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones dependiente de oxígeno. Además, tejidos como por ejemplo el nervioso utilizan exclusivamente como fuente de energía la glucosa. Esto ocurre porque los ácidos grasos son incapaces de atravesar la barrera hematoencefálica y al no poder atravesarla, los ácidos grasos no se podrán utilizar como fuente de energía en las células del tejido nervioso. Sin embargo, la glucosa sí que es capaz de atravesar esta barrera y puede ser utilizada como fuente de energía. Por último, los glúcidos tienen una regulación hormonal muy importante. Entre la insulina y el glucagón son capaces de regular la cantidad de glucosa que hay disponible en sangre. De esta forma puede ser utilizada muy rápidamente por todas las células. Y aunque el proceso energéticamente más rápido de utilizar es la oxidación de una molécula de glucosa, tenemos que tener muy presente que los ácidos grasos también van a estar ahí disponibles en el caso de necesidad. Por eso esto se convierte en otro proceso indispensable para el metabolismo celular. Pues hasta aquí este vídeo de catabolismo de ácidos grasos. Y sobre todo que lo tengáis disponible para vuestro bachillerato y vuestras pruebas de acceso a la universidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!